que es importante que nosotros trabajemos allí, unas úlceras o unas lesiones por presión, un síndrome confusional, pero este síndrome confusional aquí como síndrome geriátrico puede ser un síndrome confusional agudo, ¿cierto? O sea que si es agudo es porque es repentino, porque ha sido muy corto en ese tiempo. Podemos encontrar también que mi adulto mayor puede presentar un deterioro cognitivo, y si estamos hablando ya de que hay presencia de un deterioro cognitivo, estamos hablando de que hay presencia de este déficit a largo tiempo. Podemos encontrar la polifarmacia, y cuando nosotros hablamos de esa polifarmacia hay que tener en cuenta que nosotros podemos tener esa polifarmacia adecuada o esa polifarmacia inadecuada. ¿Por qué esa polifarmacia adecuada o inadecuada? Porque nosotros vamos a tener ese adulto mayor crónico no solo con una patología, como no la vamos a tener solo con una patología, muchas veces vamos a tener ese adulto mayor que tiene más de 3, 5 medicamentos, ¿cierto? Que es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, pero que están bien indicados. Ejemplo, yo tengo mi paciente hipertenso, entonces tengo el medicamento para su presión arterial, pero ese paciente hipertenso tengo que protegerle la parte renal. Entonces ya tengo otro medicamento asociado, pero ese paciente tiene un riesgo cardiovascular, entonces necesito un cardioprotector, ¿cierto? Entonces puede tener esa aspirina. Pero ese paciente también puede ser un paciente diabético y dislipidémico. Entonces, aquí si es diabético lo puedo tener con antidiabéticos orales, y si tiene, ¿cierto? Todo lo que es ese riesgo por esa dislipidemia, también voy a tener seguramente alguna estatina o de un grupo de los GLP-2 que tenemos en estos momentos, o los CLGP. Entonces, ¿qué tenemos allí? Que podemos tener ese adulto mayor en polifarmacia, pero en esa polifarmacia adecuada para toda la patología que tiene asociado mi paciente. ¿Qué otro síndrome geriátrico tenemos? Tenemos la sarcopenia, ¿cierto? Que también es muy común en esos adultos mayores. Entonces, mire todo lo que nosotros podemos identificar desde esa valoración clínica y desde esa aplicación de esas escalas, porque muchos de estos síndromes geriátricos nosotros los podemos identificar por esos instrumentos de valoración o esas escalas que tenemos nosotros de valoración. Cuando nosotros hablamos de fragilidad, ¿cierto? Y entonces cuando nosotros hablamos de esa fragilidad, pues, ¿qué observamos nosotros? Observamos un adulto mayor que puede estar postrado en cama, que es dependiente para sus actividades de la vida diaria, que necesita dispositivos para esas actividades. Como podemos ver aquí, tenemos una adulta mayor con sonda nasogástrica, con una tráqueo. Entonces, esa fragilidad de ese adulto mayor, ¿qué es un desgaste. Y tenemos que recordar nuevamente eso que vimos por allá en las teorías y que nos dieron esos compañeros cuando nos hablaban de ese deterioro de esos órganos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? En la fragilidad, que hay un desgaste acumulativo de esos sistemas, y para que yo llegue a un desgaste acumulativo de esos sistemas, ¿qué es lo primero que se me ha desgastado? Esos órganos. Entonces, aquí con ese desgaste acumulativo de esos órganos, que finalmente ya nos aumentó ese desgaste en esos sistemas, pues lo que vamos a aumentar es un riesgo de sufrir esos efectos adversos. Y esos efectos adversos que nosotros vamos a encontrar en ese adulto mayor, pues nos va a llevar a ¿qué? A discapacidad,
¿cierto? ¿Por qué discapacidad? Porque el adulto mayor ya va a perder esa funcionalidad y al perder esa funcionalidad, pues necesita que alguien más supla esas necesidades. Cuando nosotros tenemos pérdida acumulativa de esos sistemas, esta discapacidad también me aumenta el riesgo de caídas, ¿cierto? ¿Por qué me aumenta el riesgo de caídas? Porque puede ser que ese adulto mayor ya requiera un dispositivo para el traslado. ¿Qué dispositivo? Silla de ruedas, caminadores, muletas, bastones, o que ya esté postrado en cama y esos traslados que se realicen de silla a cama también me aumentan ese riesgo de caída. Recordemos que al aumentar ese riesgo de caídas, pues ¿qué va a aumentar? Ese riesgo de fracturas en el adulto mayor. Y cuando nosotros hablamos de esas fracturas, la fractura más común en el adulto mayor es la de cadera. Y esa fractura de cadera es igual a pérdida de esa independencia y pérdida de la calidad de vida en el adulto mayor. ¿De qué más voy a tener riesgo? Voy a tener riesgo de hospitalizaciones. Si yo ya tengo desgastes de mis sistemas, seguramente ese adulto mayor va a tener más ingresos hospitalarios. Y ojo con esto, porque a más ingresos hospitalarios, esto me va a afectar directamente, y mire todo lo que incluye fragilidad, porque en esa hospitalización mi paciente puede tener síndrome confusional agudo. ¿Por qué puede tener síndrome confusional agudo? Porque él va a salir de su entorno, ¿cierto? Ustedes tienen que tener en cuenta esto ahora que lleguen a las hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque un adulto mayor que esté 3 días fuera de su entorno, entonces mire lo que es ese entorno hospitalario, ¿cierto? Solamente vamos y fijémonos en urgencias. Cuando nosotros llegamos a urgencias, después de que ingreses allí, si te hospitalizan allí más de 24, 48 horas, vas a estar en un área donde ya la rutina va a cambiar. Primero, no va a haber luz solar, ¿cierto? Entonces, todo es con las lámparas. Segundo, el ruido. Tercero, como cambia el ambiente, cambia también las rutinas. ¿Las rutinas de qué? Las rutinas de ir al baño, las rutinas de las comidas, las rutinas de sueño, porque ya el adulto no va a poder conciliar el sueño, si eso nos pasa a nosotros cuando estamos en urgencias o en hospitalización. Y hay algo que se suele hacer en las hospitalizaciones que no es lo indicado. Miren, ustedes que identifican cuando llega un adulto mayor a urgencias, ¿qué es lo primero que le piden al familiar que lleve? ¿Qué será lo primero que le piden? ¿Qué creen ustedes? Los pañales, exacto. Entonces, mire que estamos, ¿cierto?, asociando una incontinencia urinaria o una incontinencia fecal que a lo mejor no tiene el adulto mayor. Entonces, ¿qué es lo primero? No, acá hay que ponerle pañal. Entonces, ya le cambia esa rutina y el cerebro, ¿qué va haciendo? Y su sistema, ¿qué va haciendo? Pues va identificando entonces, bueno, yo ya no tengo que ir al baño, da igual que yo orine en el pañal, ¿cierto? Y muchas veces, miren que desde allí, hoy vamos a trabajar un concepto que es el edadismo, ¿cierto? Entonces muchas veces el personal de salud, llámese enfermero o llámese técnico auxiliar, siempre decimos, no, pónganle pañal y tranquilo, que haga allí, que luego le ayudamos a cambiarlo. No, ¿por qué no decimos, venga y lo ayudamos? Que es que él todavía puede o ella todavía puede movilizarse hasta el baño, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué vamos creando allí? Una discapacidad, ¿cierto? Una dependencia. Entonces, desde allí,
todo viene articulado cuando nosotros hablamos de una hospitalización. ¿Y qué pasa después de una hospitalización? Que puede ser que se pierda tanto esas funciones que ya ese adulto mayor seguramente no regrese a su hogar. Bueno, aquí todavía en nuestro país no es muy frecuente que utilicemos los hogares geriátricos, porque muchas veces por la parte económica, por la parte emocional, hay un cuidador en casa, ¿cierto? Pero esto a qué nos lleva a institucionalización, o sea que esos adultos mayores, como no llegan con esa misma funcionalidad, pues van a requerir una atención, ya sea en una institución específica, como son los hogares geriátricos. Y finalmente, pues si a mí me están fallando y si yo ya tengo un desgaste de todos esos sistemas, pues ¿a dónde voy a llegar? Voy a llegar a esa muerte, que es ese desgaste por ese cúmulo. Recordemos esas teorías, que puede ser por cúmulo de desechos, que puede ser por desgaste de esas células, que me llegó luego a esos desgastes de esos órganos y de esos sistemas, pero que finalmente ¿dónde vamos a parar? En la muerte. Entonces, allí es importante. Entonces, ¿cuál es esa fisiopatología de esa fragilidad? Entonces, nosotros tenemos dentro de esa fisiopatología que puede haber, ¿cierto?, una disminución de ese sistema inmunitario, que también está asociado a esas teorías que vimos esa primera semana, que puede estar asociado a factores ambientales, ¿cierto? Ustedes saben que el entorno también influye, que puede estar asociado a esa disfunción neuroendocrina y que puede estar asociado a la sarcopenia. Y recuerden que esa sarcopenia también es otro síndrome geriátrico que nosotros tenemos allí que identificar en el adulto mayor. Entonces, mire, empezamos con esa fragilidad, pero esa fragilidad me va llevando a asociar más síndromes geriátricos. Esa fragilidad me lleva a un riesgo de caída, esa fragilidad me lleva a una sarcopenia, esa fragilidad me lleva a que mi paciente, si está postrado en cama, pueda tener una lesión por presión. Entonces, toda esa sintomatología que yo tengo de ese síndrome geriátrico de fragilidad puede estar asociado y a otros síndromes geriátricos. Cuando nosotros vamos a identificar o estamos haciendo la valoración física de ese paciente, pues qué es lo que yo voy a ver, qué sintomatología es la que yo voy a ver. Entonces, yo voy a identificar signos y síntomas para identificar si mi paciente tiene esa fragilidad. Entonces, ¿qué voy a identificar? Que mi paciente está perdiendo peso o que me refieren esos cuidadores que mi paciente empezó a perder peso, que está débil, ¿cierto? Entonces ese cuidador le va a decir, mire, es que mi mamá, mi papá, siento que en estos momentos él se siente débil, el paciente le va a usted a referir una debilidad, un cansancio, una fatiga. Viene todo lo que es el cambio en la parte nutricional, porque van a presentar anorexia, y viene toda esa parte de ejercicio donde ellos ya pasan a estar inactivos. ¿Por qué pasan a estar inactivos? Por esa fatiga y esa debilidad que tienen. Entonces, esa inactividad, esa debilidad y esa pérdida de peso me lleva inmediatamente a que ellos presenten unos signos que son muy característicos, que es la sarcopenia, ¿cierto? Y esa sarcopenia, recordemos que es esa pérdida de esa masa muscular, esa osteopenia. Entonces ya vemos que esa parte ósea, que es nuestra estructura, también se está afectando. ¿Y esto a qué me va a llevar? A que haya trastornos del equilibrio y de la marcha. Entonces, aquí con esa sintomatología y con esos signos que me presentan, aquí ya voy asociando el riesgo de caídas de mi paciente, porque si yo estoy débil,
¿cierto? Si tengo una osteopenia, si tengo trastorno del equilibrio, pues que voy a tener un riesgo de caída muy alto. Como ya me está presentando una anorexia, entonces inmediatamente yo tengo que asociarle eso a una desnutrición. Entonces, mire que aquí ya tenemos instrumentos que aplicar, ¿cierto? Si estamos hablando de fragilidad, pues ya por allá de una asociamos el de Linda Fried, que es el de fragilidad, pero si estamos hablando, por ejemplo, de desnutrición, entonces estamos diciendo, bueno, a este paciente también hay que hacerle un mini nutritional, porque es el que me va a decir si está en riesgo de malnutrición, si está desnutrido o si está normal, ¿cierto? Entonces allí yo tengo que identificar. A que disminuya, ¿cierto? Esa capacidad para responder al estrés. Y ahí vamos asociando esa teoría del estrés que también nos explicaron, porque esa teoría del estrés no es ese estrés que nosotros vivimos y que estamos viviendo en estos momentos, no, es esos factores que no me permiten responder, que no le permiten a ese cuerpo responder, que esas mitocondrias que estamos en estos momentos asociando que no tenemos energía. Entonces, no tenemos esa capacidad de responder a esos factores estresantes o a esos cambios estresantes que estamos viviendo. ¿Qué cambios estresantes? Pues esa pérdida de peso, esa pérdida de masa muscular. Entonces, miren que cuando hablamos de fragilidad, también ¿cuáles van a ser los resultados de esa fragilidad? Pues las caídas, las lesiones, las úlceras, las hospitalizaciones, la discapacidad de ese adulto mayor o finalmente esa muerte. ¿Cómo lo vamos a manejar? Entonces, ¿cómo si nosotros identificamos esa fragilidad? Pues hay que manejarlo y trabajar ya con el equipo multidisciplinar porque no podemos estar solos. Entonces, ahí tenemos que trabajar con nuestros nutricionistas, con rehabilitación, o sea que tenemos que trabajar con terapia física, tenemos que trabajar con el médico porque él tiene que decir, bueno, vamos a hacer o vamos a iniciar con vitamina D o qué vamos a hacer con ese paciente. Vamos a trabajar también con psicología, porque con psicología, porque aquí viene y nos vamos a articular con todas esas redes de apoyo, porque aquí ya empieza un patrón funcional a alterarse y ese patrón funcional es la autopercepción de la salud. El adulto mayor ya empieza a identificar y empieza a percibir que su salud es diferente a la de otra persona en su misma edad. Entonces empieza él a decir, no, yo estoy peor que mi vecino que tiene más edad, pero yo siento que estoy peor. Entonces, esa autopercepción del estado de salud, cuando ellos empiezan a manejarlo y cuando ven que se sienten y se empiezan a comparar, porque ellos empiezan a compararse, eso afecta directamente la salud mental de ese adulto mayor. Vamos con esa sarcopenia. Entonces, mire, esta es la misma abuelita de esa fragilidad, ¿cierto? Entonces, la teníamos con sonda nasogástrica, la teníamos con tráqueo, pero ¿qué nos faltaba? ¿Qué encontramos aquí? Que también es portadora de una sonda vesical. ¿Qué identificamos nosotros en esta foto? ¿Qué identifican ustedes allí? ¿Qué más le ven a esa abuelita? El edema en los pies. El edema en los pies. ¿Qué más le encontramos? ¿Qué más ven ustedes? ¿Cómo ven esos, por ejemplo, esos muslos? Esas piernitas. Que no tiene mucha masa. Que no tiene masa muscular. Entonces, mire, que es un adulto mayor
que ya está con una discapacidad, ¿cierto? Que ya la tenemos postrada en cama y que debido a eso vemos que ha ido perdiendo esa masa muscular. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa sarcopenia, tenemos que hablar de dos cosas. Primero, se pierde la masa muscular y segundo, pues si yo no tengo masa muscular, ¿qué pierdo? Fuerza. Entonces, allí, esa pérdida de masa muscular y esa pérdida de fuerza, eso no es de un día para otro, ¿no? Eso es una pérdida gradual, pero es una pérdida generalizada. ¿Qué es generalizada? Que así como pierdo yo en mis extremidades inferiores, estoy también perdiendo en mis extremidades superiores. Entonces, por eso es tan limitante tener y tan discapacitante tener un adulto con sarcopenia. Entonces, mire qué tenemos aquí. Entonces, tenemos que vamos perdiendo paulatinamente, si miramos aquí en esta imagen, ¿cierto? Cómo está el tamaño del músculo y cómo paulatinamente se nos va adelgazando ese músculo. ¿Y qué nos pasa con esto? Pues que si vamos a perder fuerza y si vamos a estar limitados en el movimiento, pues vamos a perder calidad de vida. Entonces ahí ya vamos a hablar de que estos pacientes van a tener muy mala calidad de vida y que finalmente, pues ¿a qué nos va a llevar? A esa muerte. ¿Cómo se presenta esta sarcopenia, cierto? ¿O qué factores están asociados a esa sarcopenia? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar que la sarcopenia, aunque se presente en hombres y mujeres, está muy asociado al sexo. Entonces, quien pierde mayor masa muscular y masa ósea son las mujeres. ¿Y por qué las mujeres? Por todos estos cambios hormonales, ¿cierto? Luego también está asociado con la parte nutricional. ¿Cómo está esa parte nutricional de ese adulto mayor? Tercero, si mi paciente, ¿cuánto lleva en esa inmovilidad? Entonces, a mayor inmovilidad, mayor pérdida de fuerza y de masa muscular. Tenemos que tener en cuenta los hábitos. ¿Qué hábitos ha tenido y tiene ese adulto mayor? Porque si es un adulto mayor que ha sido sedentario, nos va a perder mucha más masa muscular y en el menor tiempo. Si tiene asociadas enfermedades crónicas, eso también me va a aumentar esa pérdida de masa. Y finalmente, si tiene un deterioro cognitivo, el deterioro cognitivo también influye mucho en esa sarcopenia. ¿Por qué el deterioro cognitivo influye mucho en esa sarcopenia? Porque estamos hablando de calidad de vida y de autocuidado. Porque seguramente una persona con deterioro cognitivo tiene afectado su parte nutricional, ¿cierto? Y tiene afectada la movilidad, ¿cierto? Pues porque si está con un deterioro cognitivo, no quiere compartir con las personas, no quiere salir de su hogar, entonces vamos a tener un paciente sedentario y que eso me va a llevar a enfermedades crónicas también, porque ustedes saben que el sedentarismo y la obesidad son precursores de esas enfermedades crónicas. Tenemos las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Entonces, las consecuencias de esa sarcopenia, que al disminuir la fuerza y esa masa, vamos a disminuir en la movilidad. Vamos a aumentar igual, entonces mire, fragilidad y sarcopenia igual me van a aumentar el riesgo de caídas. Si me aumenta el riesgo de caídas, esto está asociado a presencia de fracturas, esto está asociado a que va a disminuir, ¿cierto? Y voy a perder esa capacidad de realizar mis actividades de la vida diaria. Si disminuye esa capacidad para yo realizar las actividades de la vida diaria, pues esto que me va a generar dependencia porque necesito una persona que supla esas necesidades
y esto va a aumentar el riesgo de muerte, ¿cierto? Entonces, mire que esos síndromes geriátricos, ¿cuál es el fin? La muerte. La muerte por ese deterioro de esos órganos y por ese deterioro de esos sistemas. Bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? Si estamos hablando de fuerza, de movimiento, de resistencia, pues lo primero que tenemos que hacer es trabajar aquí también con nuestro equipo multidisciplinar, porque aquí necesitamos es mejorar la actividad física de nuestros pacientes, mejorar la parte nutricional, porque porque nosotros tenemos que mirar si estamos trabajando con hombres o mujeres y tenemos que empezar a hacer restitución. ¿De qué? De hormonas. Si estamos trabajando con mujeres, tenemos que identificar cómo estamos en vitaminas, cómo está esa vitamina D, ¿cierto? Para fortalecer esos huesos. Entonces, aquí tenemos que trabajar tanto con el médico como con nutricionista y con terapia. O con, ustedes saben que no solamente tenemos terapia, podemos tener un educador en actividad física, entonces también podemos trabajar con ese equipo multidisciplinar. Y miren, entonces tenemos esa fragilidad, tenemos esa sarcopenia y vamos a lo que se nos puede presentar, que son las caídas. Aquí tenemos una adulta mayor que se nos cayó y que era lo que estaba utilizando un dispositivo. ¿Qué dispositivo tenemos aquí? Pues tenemos ese bastón. Entonces, en esas caídas, ¿qué es lo que nos vamos a dónde es que vamos a llegar? En esas caídas vamos a llegar a esa precipitación, ¿cierto? Esas caídas desde su propia altura. Es lo más común que nosotros vamos a encontrar en ese adulto mayor. Esas caídas desde su propia altura, donde ellos nos indican, mire, fue repentino o fue que me tropecé, se me tropezó un pie con el otro o hice un traspié porque había una bajadita. Entonces, por cualquiera de estos factores, mi paciente puede presentar una precipitación que puede ser de manera repentina, que puede ser involuntaria, ¿no? Porque otra cosa es que a ti te empujen, entonces ya estamos hablando es de maltrato, que es insospechada, que yo diga, no, es que definitivamente a mí me parece que esto no fue una caída desde su propia altura, sino que a esta adulta mayor la están maltratando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque te dicen, no, me caí en el baño, pero me caí en el baño, tengo un hematoma en mapache, tengo laceraciones en espalda, tengo laceraciones en piernas. Entonces, te hacen sospechar que esa caída no fue repentina ni fue involuntaria. Entonces, allí también nosotros tenemos que identificar muy bien esos tipos de caídas. Que una caída puede tener lesión, sí, así como no puede tener lesión, o sea, que yo puedo tener una lesión secundaria a esa caída o no puedo tener lesiones. Y ojo, porque aquí tenemos que tener en cuenta algo, y es cuando nosotros, y en la historia clínica de nosotros, siempre tenemos que preguntar, ¿ha tenido usted caídas en los últimos meses? En esos últimos meses, el paciente me puede decir, no, yo no he tenido caídas, pero el familiar en la consulta le puede decir, sí, se ha caído 2 veces en la habitación. Entonces, allí yo tengo que indagar qué es lo que está pasando, porque para él no es importante que yo conozca esas caídas porque no ha habido una lesión, pero sí puedo evitar que haya una lesión allí en esas caídas. ¿Cuáles son los factores relacionados a las caídas? Y mire que aquí en los factores relacionados yo puedo tener tanto factores no modificables como factores modificables. Entonces, aquí ya vamos a identificar 2 tipos de factores. En esos factores no modificables, pues, ¿qué voy a tener? Que está asociado con la edad,
que está asociado con el sexo, que está asociado con una historia clínica previa de patologías crónicas, o que mi paciente pueda que tenga antecedentes de vértigo, que eso se nos presenta mucho en el adulto mayor, o que tenga, que en estos momentos tenga una presión arterial no controlada y me esté haciendo síncopes. ¿Por qué? Por una bajada de presión arterial, porque todavía no se ha regulado el tratamiento farmacológico. Puedo tener caídas también porque mi paciente tiene déficit visual, entonces cuando yo empiezo a indagar por qué fue esa caída, le digo, bueno, ¿y usted porta lentes? Sí, yo necesito mis gafas para ver. ¿Y los llevaba en el momento que se cayó? No, los había dejado. Entonces yo ahí puedo asociar qué es lo que está pasando. Puedo tener trastornos funcionales y en esos trastornos funcionales puedo tener trastornos de la marcha. Entonces ahí yo tengo unos factores que no son modificables, pero que puedo tenerlos en cuenta para dar esa educación y todo lo que es esa prevención. Así como yo puedo tener esos factores modificables y en esos factores modificables, pues, ¿qué es lo que voy a tener? Factores ambientales. Entonces yo tengo que identificar si utiliza escaleras, si el baño tiene bañera o no, ¿no? Las bañeras son mucho más peligrosas para el adulto mayor, si el piso es resbaloso, si cuando entra al baño entra descalzo o con chanclas, si pone tapetes antirresbalosos, si tiene, por ejemplo, la barra dentro de la ducha para el poderse sostener. Si lo que tengo es un adulto mayor que le gusta tener y tiene dentro de su habitación múltiples muebles, ¿cierto? Entonces tiene la cama, tiene los dos nocheros, tiene otra mesita, tiene el closet, pero también tiene otra mesa auxiliar, tiene una silla, o sea, ¿qué es lo que yo tengo allí que pueda yo ir modificando? Que tenga una mala iluminación. Mire, el adulto mayor siempre está ahorrando, ¿cierto? Y ellos están ahorrando. Ustedes ven a todos los, si ustedes tienen abuelos, es apague esa luz que no la necesito. Entonces, a toda hora están expuestos a esa mala iluminación. Entonces, allí tengo que tener en cuenta eso. Y dentro de esos factores modificables también tengo, como vimos en la foto, que esa abuelita, esa adulta mayor, pues que tenía un bastón, pero a lo mejor nunca le dimos esa capacitación o esa educación de cómo se utiliza el bastón, cómo se utiliza, por ejemplo, el caminador, a qué altura debe estar, qué tengo que hacer cuando doy el paso. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta allí, que son esos factores extrínsecos, y es los pacientes, y que vamos a ver esos pacientes con EPOC que están conectados a su oxígeno domiciliario. Entonces, todo lo que tiene que ver, esas alargaderas también son un factor de riesgo en el momento de una caída. Entonces, yo también tengo que dar educación tanto a mi paciente como al familiar. Bueno, tenemos también esas complicaciones de las caídas. La mayor complicación de la caída va a ser la fractura. Y ustedes saben que después de la fractura, pues, ¿qué se va a desencadenar? Un deterioro en esa calidad de vida, y ese deterioro en la calidad de vida va desde que mi paciente me pase por depresión a que me pase también por un síndrome confusional por hospitalización y o que me lleve a una muerte de mi paciente. Entonces, desde esas complicaciones, una caída en un adulto mayor puede tener muchísimas complicaciones. Además, el adulto mayor, después de caerse, le va a coger miedo. ¿Miedo qué? Miedo al caminar. Entonces yo puedo tener un paciente
que esté fortaleciendo todo lo que es la actividad física y él después de la caída me diga, no, yo ya no quiero caminar más porque yo ya no me voy a mover de aquí porque mire que ya me caí. Entonces, allí también tenemos que tener en cuenta esa parte. Vamos a mirar qué tratamiento hay en las caídas, pues todo va a depender de la causa de la caída, pero allí tenemos que hacer énfasis en identificar esos factores extrínsecos y saber cómo los puedo modificar. Tengo que organizarle un programa de ejercicios a mi paciente y también tengo que trabajar con el equipo multidisciplinar porque aquí también está asociado toda esa suplementación alimenticia y todo lo que tiene que ver con la vitamina D, porque aquí es lo que yo quiero fortalecer, esa parte ósea. Tenemos el deterioro funcional, que es otro de nuestros síndromes geriátricos, y cuando nosotros hablamos de ese deterioro funcional, pues ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos ya de deterioro es porque yo ya tengo pérdida. Entonces, yo he perdido capacidades. ¿Capacidades para qué? Capacidades para esas actividades básicas de la vida diaria o capacidades para esas actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo llego aquí al deterioro funcional, tengo que asociar también los instrumentos que puedo aplicar, ¿cierto? Entonces, puedo aplicar un índice de Bartel, puedo aplicar un Lawton-Brody. Entonces, ¿qué puedo aplicar allí? ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar qué tanta dependencia tengo, qué tanta pérdida de independencia es que tiene mi adulto mayor. Entonces, actividades básicas que ya lo habíamos hablado, bañarse, vestirse, asearse, que sea continente, o sea, que vaya al baño, ¿cierto? Y que coma por sí solo. Actividades instrumentales, que utilice el teléfono, que sepa utilizar el dinero, que sepa administrarse sus medicamentos, eso también es una actividad instrumental, que pueda hacer una compra, que pueda hacer actividades domésticas, que pueda preparar sus propios alimentos. Esas son esas actividades instrumentales que nosotros tenemos que identificar en mi adulto. ¿Qué me puede causar ese deterioro funcional? Pues ese deterioro funcional lo causan la mayoría de las patologías crónicas que nos presentan nuestros adultos, nos los causan todas las enfermedades vasculares, el Parkinson, las demencias, las insuficiencias cardíacas, las infecciones agudas o infecciones crónicas, las patologías principales como esa diabetes mellitus, ¿cierto? En esa dependencia o en este síndrome geriátrico relacionado con funcionalidad, es muy importante aquí si ese adulto mayor ha pasado por una crisis social o psicológica, como la pérdida de un ser querido, pero recuerden que esa pérdida del ser querido que más afecta al adulto mayor es el de su pareja, ¿cierto? Si también ese adulto presenta alguna neoplasia, ya estamos hablando de pérdida de funcionalidad. Entonces, tenemos múltiples causas que nosotros podemos trabajar y que podemos encontrar en ese adulto mayor. ¿Tenemos consecuencias? Sí, porque ¿cuál es la consecuencia de yo no tener esa funcionalidad? Pues primero, que voy a tener una dependencia, que voy a necesitar a alguien que me cuide, voy a necesitar un cuidador. Segundo, que a mayor dependencia, mayor incremento de la morbimortalidad, o sea, que voy a encontrar en este adulto mayor que va a tener más ingresos hospitalarios, que seguramente se me va a cronificar, que puedo tener patología asociada, ¿cierto? O sea, yo tenía un paciente con un tipo de patología crónica, pero ahora lo que lo voy a tener es con más comorbilidad. Entonces,
¿eso que me va a generar? Pues más estancias y más ingresos hospitalarios, y esto donde se va a ver reflejado en la calidad de vida de ese adulto mayor. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar cuando yo empiezo esa pérdida de funcionalidad? A una dependencia permanente, nos llega casi el 60% de nuestros adultos mayores. Tenemos el otro síndrome que es la inmovilidad. Entonces aquí tenemos una adulta mayor inmóvil, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de esa inmovilidad, pues ¿qué es lo que perdemos? Pues pérdida a esa tolerancia al ejercicio, ¿cierto? Lo que voy a disminuir es esa tolerancia al ejercicio. Y mire que esa inmovilidad también está asociado a la sarcopenia, está asociado a la parte funcional, está asociado a las caídas, está asociado a las fracturas y todo lo que esto nos puede llevar. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un adulto mayor que es imposible de que deambule, y ahí viene todo lo que se desencadena de esta parte. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que en un porcentaje casi de un 50% en las personas mayores de 75 años presentan un tipo de inmovilidad, y esto ¿a qué se asocia? También a afectaciones en la salud mental. ¿Por qué? Porque si yo presento una inmovilidad, de este 50% de personas que me la presentan, el 20% no salen de sus hogares, o sea que no va a tener ese contacto en sociedad, ¿cierto? Entonces allí es importante que lo tengamos. Y mire que hay un dato que nos llama la atención, y es que el 50% de estas personas que presentan este síndrome de forma aguda, o sea, de forma repentina, fallecen a los 6 meses por complicaciones. Causas que tenemos, muchísimas, porque tenemos desde las fisiológicas, desde las asociadas a las patologías, desde las ambientales y desde las sociales. Fisiológicas, ¿por qué? Porque ya hay afectación de esos sistemas, que es por eso es que se presentan esos síndromes, porque hay afectación de los sistemas, asociadas a patologías crónicas, ambientales, porque aquí ya encontramos que pueden haber obstáculos físicos, y asociales, ¿por qué? Porque aquí ya hay aislamiento, ya hay presencia de soledad, y porque hemos encontrado que la mayoría que llegan a este síndrome también tienen una falta en sus redes de apoyo, ¿no? Entonces, hay falta de apoyo familiar. Mire que aquí tenemos que tener en cuenta en esta parte social que en esa falta de apoyo familiar o en esas redes sociales hay que tener en cuenta a los adultos mayores que están institucionalizados. Cuando están institucionalizados, también nos presentan con frecuencia estos síndromes geriátricos. ¿Por qué? Por la rutina, porque no hay el número de personal para cada uno de estos adultos mayores. Entonces, ¿qué vamos viendo? Que ellos van perdiendo esa movilidad, porque no podemos estar pendiente de todos, no les estamos haciendo actividad física. Entonces, aquí también en esos pacientes institucionalizados, se los digo porque quien vaya a trabajar en Buga, trabajan mucho en el hogar, en el centro día de allá, que es muy grande, y que pueden identificar este tipo de síndromes. Complicaciones, todas las que ya hemos hablado. Miren, siempre un síndrome geriátrico se asocia a otro. Complicaciones, sarcopenia, complicaciones, articulaciones que vamos a tener inmóviles, complicaciones, lesiones por presión, complicaciones, incontinencia. ¿Por qué incontinencia? Porque si no estamos dándole esa orden a ese cerebrito, sino que tenemos a este adulto mayor con pañal, pues ¿qué es lo que se nos va a presentar? Una incontinencia de esfínteres.
podemos pasar desde el estreñimiento hasta el impacto fecal. ¿Por qué vamos a pasar de ese estreñimiento a ese impacto fecal? Porque tenemos un adulto que no está en movimiento, o sea que ese sistema digestivo también se nos ha enlentecido, pero aquí no se nos ha enlentecido para absorber nutrientes, sino que se nos ha enlentecido porque no está en movimiento ese adulto mayor. Tenemos también afectaciones psicológicas, afectaciones sociales. En psicológicas, una de las que más se nos presenta es la afectación de la autoestima y disminución de esa autoestima, y hay depresión, es lo que más se nos presenta. Hay soledad. En las sociales hay dependencia total, hay hospitalizaciones frecuentes, hay aislamiento. ¿Por qué hay aislamiento? Porque si yo estoy todo el día en una habitación en cama, pues yo allí estoy aislado, ¿cierto? Estoy aislado de ese entorno. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Entonces lo vamos a prevenir con actividad física. Este síndrome se previene es con actividad física. Tenemos el otro síndrome que es la incontinencia. Y mire que cuando hablamos de esta incontinencia, pues ¿de qué vamos a hablar? De una pérdida involuntaria. Aquí no es pérdida voluntaria, no es que a mí me dio pereza y venga yo me orino acá. No, acá es que ese adulto mayor a usted le refiere que está perdiendo y que no se da cuenta cuando se está orinando, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta pérdida o con este síndrome geriátrico? Con este síndrome geriátrico lo primero que ocasiona son problemas sociales e higiénicos. ¿Por qué? Porque ya empezamos con los olores, ya empezamos con el aislamiento. Los adultos mayores, ustedes lo van a ver, dicen, ay no, yo no quiero que esté dentro del grupo porque es que o no quiero que se siente aquí al lado mío porque donde se sienta deja el charquito. Eso van a encontrar ustedes que les digan sus adultos mayores cuando los estamos trabajando en grupo. ¿Y esto a qué me lleva? Pues me lleva a un deterioro de esa calidad de vida, me lleva a una baja autoestima. ¿Y a qué me lleva? Una dependencia, porque va a perder autonomía ese adulto mayor. ¿Dónde se nos presenta más este síndrome? En los pacientes que están institucionalizados, lo que yo les digo, ¿no? Están institucionalizados, entonces por la rutina del día a día del personal, pues es mucho más fácil que todos tengan pañal a tener que llevarlos a todos al baño. ¿Qué factores tenemos asociados a esas incontinencias urinarias? La patología. Lo primero es que si tenemos una demencia, tenemos ese factor asociado a esa incontinencia urinaria. La depresión, o sea, todas las afectaciones en salud mental, las incontinencias o los impactos fecales, si está pasando por una infección de vías urinarias. Entonces, recordemos, yo creo que la mayoría en algún momento ha sufrido de cistitis. Entonces, miren que las infecciones de vías urinarias también lo llevan a presentar una incontinencia urinaria. Si estamos hablando de los hombres, por eso es tan importante mirar cómo está su próstata y cómo está ese antígeno prostático, porque la patología prostática también está asociada directamente a las incontinencias urinarias. Los fármacos, los diuréticos, esos diuréticos también pueden que me ayuden en ese síndrome de incontinencia urinaria, ¿cierto? Por eso es tan importante mirar los horarios. Patologías neurológicas, donde ya tengamos una vejiga neurógena, antecedentes de cáncer que hayan pasado por tratamiento de radioterapia, también afectados. Recuerden que los tratamientos agresivos, tanto como la quimio como la radio, pues afectan esas células malignas, pero también muchas veces esas células benignas. Entonces, aquí puede haber afectación de esa vejiga y puede estar asociada a esa incontinencia urinaria.
Tenemos dos tratamientos, que es el conservador y el quirúrgico. Pues el conservador, que es primero saber cuál es la causa para poder entrar a realizar ajuste, porque si es de tratamiento hay que ajustar el medicamento, si es de terapias, si tengo que mirar, por ejemplo, en esas mujeres para trabajar esos ejercicios de Kegel. Puedo hacer estimulaciones, entonces hay tratamientos muy conservadores y finalmente pues a qué vamos a llegar, a que va a requerir un tratamiento quirúrgico. El síndrome confusional, y mire que esta imagen sí es muy llamativa del síndrome confusional porque su paciente en muy poco tiempo le puede estar pasando por diferentes fases en el síndrome confusional. Cuando hablamos de ese síndrome confusional agudo, estamos hablando de que es un tiempo específico y corto, ¿cierto? ¿Por qué se caracteriza ese síndrome confusional? Lo que hay es una alteración cognitiva donde el paciente inicia con una pérdida de atención, o sea, él no está atendiendo. Espero que ustedes no estén en síndrome confusional en estos momentos. Entonces, hay una pérdida de atención y tercero, pues lo que hay es una desorganización de ese pensamiento, ¿cierto? Pues si yo no atiendo, si yo tengo una alteración cognitiva, pues lo que voy a tener es una desorganización de ese pensamiento. ¿Cuándo se me va a presentar? Y chicos, créanme, cuando ustedes estén en esas hospitalizaciones, el paciente hospitalizado, el adulto mayor, el anciano hospitalizado por una patología aguda, les va a presentar casi en un 15 al 30% síndrome confusional, ¿cierto? ¿Dónde vemos esto? Más que todo en esos pacientes que han pasado por una intervención quirúrgica, y una de las intervenciones quirúrgicas pues más común es un posoperatorio de cadera o un posoperatorio cardíaco. Entonces, allí no solamente esa hospitalización me va a aumentar el riesgo entre un 15 y 30, sino que si han pasado por un posoperatorio, esto me va a duplicar porque voy a tener hasta casi el 60% de esos adultos mayores con síndromes confusionales. ¿A qué se asocia esto? Es que están fuera de su entorno más de 3 días. Paciente que esté fuera de su entorno, un adulto mayor que esté fuera de su entorno mayor de 3 días, puede presentarnos un síndrome confusional. Que todos no lo van a presentar, no, porque tenemos un porcentaje de ellos que no lo presentan, pero sí tenemos un 60% que lo pueden presentar. ¿Cómo se va a presentar? Y ojo con esto, porque ustedes reciben el paciente bien en una urgencia y el paciente en horas le pueden cambiar, ¿cierto? Entonces ustedes reciben el paciente a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana lo tienen con un síndrome confusional. Entonces es agudo, se puede presentar y puede ser muy fluctuante. O sea, fluctuante es que en minutos y horas él puede cambiar. El paciente, una de las características principales para que ustedes identifiquen un síndrome confusional en el adulto mayor, lo primero es que no le pone atención. Segundo, que usted le hace preguntas y el pensamiento es o desorganizado o incoherente. Usted le preguntó algo y él le respondió con otra cosa que no tiene nada que ver. Usted le preguntó por frutas y él le respondió de animales. Entonces eso no tiene nada que ver. Van a presentar un nivel de conciencia alterado y ese nivel de conciencia no siempre va a ser agresividad, ¿no? Alteración de conciencia es que su adulto mayor puede estar en una somnolencia, puede estar estupuroso, puede estar exaltado, puede estar hiperalerta, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo que mirar dónde me encuentro y qué le voy a hacer. Si yo encuentro un paciente somnoliento estupuroso, ¿qué escala le aplicaría? Si ustedes están, por ejemplo, en urgencias.
¿qué escala aplicarían para mirar ese nivel de conciencia? Chicos. Sí, muy bien, María. La escala de Glasgow. Yo ahí miraría esa escala de Glasgow, que eso lo puedo valorar en 3 segundos, lo puedo valorar. ¿Qué puedo encontrar también? Alteraciones del sueño. Entonces, si esa presentación clínica puede ser que mi adulto mayor no concilie el sueño, yo tengo que tener eso en cuenta. Él me empieza a alucinar, entonces, mire, la última alucinación que vi justo la semana pasada, debido a esto con un adulto mayor, era con un ventilador. Antes habían en las casas, no sé si ustedes tengan esos ventiladores como de barra, pero de los viejitos que eran blancos. Y la abuelita decía, quíteme porque eso que da aire, en ese momento hasta el nombre se le había olvidado, tiene unos ojos, una boca y por esa boca sale fuego. Entonces no quiero que me queme. Y aparte, eso me da susto porque es como si fuese un fantasma. Claro, entonces identificamos el ventilador era blanco, lo que ella le veía los ojos era porque el ventilador solo tenía dos controles, pues el de encender y apagar. Y lo otro, lo que ella le veía la boca, era porque cuando uno lo encendía, por esa ranura, de uno encendía unos bombillitos rojos. Entonces, mire la alucinación entonces, claro, ya lo que veía era un fantasma allí y le tenía miedo. Pues, ¿qué hubo que hacer? Pues quitarle el ventilador porque no íbamos a angustiar a la adulta mayor pues por tenerla con ese ventilador. Entonces, cosas como esas nosotros sí tenemos que ponerle atención a esa parte comportamental. Mire, ¿y por qué se le dio esa alucinación a esa adulta mayor? Por lo mismo, porque hubo que sacarla de su entorno y al sacarla de su entorno estaba en otra casa, estaba con, ese no era el ventilador de ellos. Entonces, todo eso cambió su rutina del día a día y empezó con alteraciones y con síndrome confusional agudo. ¿Cómo podemos tener ese síndrome confusional? Pues hay 3 tipos de síndrome confusional. Puede ser mixto, puede ser hipoactivo, puede ser hiperactivo. Hipoactivo, pues ellos los identificamos desorientados, apáticos, letárgicos, cuando están hiperactivos, cuando tenemos ese síndrome confusional hiperactivos, entonces aquí ya hay presencia. Lo que primero se nos presenta son las alucinaciones. Lo otro que es muy común son la desorientación y lo otro es la agitación. O sea, ellos antes de llegar a esa agitación pueden empezar con alucinaciones y pueden empezar con desorientación. Y luego, como este síndrome es tan fluctuante en el tiempo, pues puede presentarse de manera mixta con picos hipoactivos e hiperactivos que pueden cambiar en horas, ¿no? Entonces, en una hora puede estar letárgico y en horas de la tarde está excitado, está con alucinaciones, está agitado mi paciente y es normal en este síndrome confusional. El tratamiento, lo primero es identificar cuál es la causa, luego hacerle prevención y tratamiento no farmacológica antes de iniciar con ese tratamiento farmacológico, ¿no? Lo primero es la atención no farmacológica, es la educación que ustedes brindan a los familiares, colocar en la habitación elementos que le faciliten la orientación. Es muy importante aquí colocarle, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto que hay unas lucecitas nocturnas
Esas luces nocturnas son muy importantes para el adulto mayor, y cosas que lo identifiquen, elementos que lo faciliten en la orientación, indicarles, por ejemplo, ponerles un calendario o indicarles siempre en qué fecha están, qué hora es, qué día es, que nosotros adaptemos ese ambiente para él, evitar los ruidos, ¿cierto? Excesivos. Entonces, hoy se va a quedar con el adulto mayor, el nieto, pero lleva la PlayStation y la pone a todo volumen y justo es un juego de los que utilizan ahora que es de bala, de muerte. Entonces, todos esos sonidos a ellos los exalta. Hidratarlos muy bien porque muchas veces llegan a este síndrome confusional por deshidratación o por que están desaturándose. Entonces aquí también hay que identificar muy bien cómo está esa saturación de oxígeno en el paciente, porque si está pasando por una hipoxemia, pues lo primero que tenemos que hacer es brindarle ese apoyo con oxígeno, y eso también me va a ayudar en ese síndrome confusional. Y si no, pues ya tiene que entrar la parte farmacológica con médico, con antipsicóticos, ¿cierto? Dentro de los antipsicóticos típicos tenemos el haloperidol, porque ya si hay confusión, si ya tenemos al paciente exaltado, agitado, hay que darle haloperidol, y si no, pues le damos risperidona. Pero esto ya por decisión médica, no por nosotros. El deterioro cognitivo, que es entonces una cosa es el síndrome confusional, que ese síndrome confusional, pues ¿qué va a ser? Va a ser por un periodo corto, se va a presentar en un periodo corto, y cuando nosotros ya hablamos de ese deterioro cognitivo, pues ya lo que estamos viendo es que hay un deterioro progresivo, o sea, ya estamos hablando de temporalidad. ¿Y qué es lo que perdemos aquí? Todas las funciones intelectuales, ¿cierto? Entonces, aquí ya hay pérdida de habilidades para las actividades básicas de la vida diaria e instrumentales, y lo que está es acompañado de trastornos emocionales o neuropsiquiátricos. Entonces, aquí ya estamos hablando de ese deterioro, y dentro de ese deterioro tenemos los tipos de demencia, y dentro de esos tipos de demencia, pues uno de los más comunes que tenemos es el Alzheimer. ¿Qué factores de riesgo tenemos? La edad. Recuerden que envejecer no es igual a enfermarse, pero la edad sí está relacionada con el deterioro cognitivo, así como la fragilidad, la sarcopenia, las caídas, está asociada a las mujeres. Aquí en la demencia, los hombres están más, tienen mayor probabilidad de sufrir de demencia. El nivel educativo, por eso es tan importante conocer el nivel educativo en el momento que yo voy a aplicar mis instrumentos. El estado civil, ¿por qué el estado civil? Porque aquí estamos hablando de redes de apoyo. Y las comorbilidades. Pues si yo tengo un paciente hipertenso y diabético, que en estos momentos está de 45, 50 años, seguramente ese paciente voy a tenerlo con un deterioro o con una demencia en su etapa de vejez, ¿no? Entonces ahí las comorbilidades son muy importantes, porque recuerden que ya estamos hablando de que estamos hablando de que hay un daño micro y macrovascular. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta. El tratamiento, pues el tratamiento sí depende de esa causa, es tratamiento farmacológico, o sea que aquí ya dependemos de medicina interna y de neurología para trabajar esa demencia. Y tenemos esa polifarmacia. Entonces, esa polifarmacia que nosotros identificamos, y cuál es el test que nosotros realizamos para mirar si el paciente es adherente o no es adherente al tratamiento. ¿Me lo recuerdan, por favor?
A ver a quién tengo por aquí. Laura Camila, ¿cuál es ese tratamiento? Bueno, alguien que le ayude a Laura Camila. Profe, si no estoy mal, era algo como Morisky. ¿¿Morisky no era? El test de Morinsky, así es, el test de Morinsky es ese test que nosotros aplicamos no para mirar la polifarmacia, sino para qué, para nosotros identificar si es adherente o no al tratamiento. Eso es importante que nosotros tengamos claro y es qué es lo que yo quiero identificar con ese test de Morinsky. Bueno, entonces esa polifarmacia, la OMS me dice, bueno, es la toma de 3 o más medicamentos, pero recuerden que ahora ese nuevo término de polifarmacia es si es adecuada o si es inadecuada. Entonces, yo puedo tener mi paciente en polifarmacia, pero una polifarmacia adecuada, pero esa polifarmacia sí va a tener consecuencias negativas y una de ellas, porque les preguntaba por el test de Morinsky, porque a mayor número de medicamentos yo puedo tener peor adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque se me pueden olvidar los medicamentos, porque puede generarme reacciones adversas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si me genera una reacción, yo lo que dejo es de tomármelo porque puede generar altos costos, pues claro, porque los medicamentos son costosos y porque puedo tener interacciones medicamentosas. Entonces, todo esto son consecuencias negativas de esa polifarmacia. Entonces, mire que cuando nosotros identificamos esos síndromes geriátricos, tenemos mucho que trabajar con ese adulto mayor. Bueno, chicos, vamos a hacer un break. Son las 9. Vamos a parar y a las 9:30 volvemos a conectarnos. ¿Les parece? Sí, señora. Ok, entonces nos vemos en media horita.